Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. ¿Dónde fueron? Al Jordán. Al Jordán. Quédese con esa palabra, ese río. Vamos ahora al Jordán. Y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Esta semana vamos a continuar con los milagros obrados por Dios a través del profeta Eliseo. Eliseo, un hombre insigne del Antiguo Testamento. Este profeta, tal cual lo dijimos la semana pasada, vivió en los tiempos más oscuros de Israel. Oscurantismo espiritual, oscurantismo en cuanto a la moralidad. Se volvieron inmorales, entraron en idolatría, se dividió la nación de Israel en dos reinos, reino del norte, reino del sur. Cada nación tenía su propio rey y habían reyes que cuál lo hacía peor, iban de mal en peor. Pero siempre la misericordia de Dios va a actuar y se va a mover, y Él ha llamado a un profeta antes de Eliseo que se llamaba Elías. Se le llama el profeta de fuego porque oró al Dios del cielo y Dios hizo descender fuego sobre un holocausto. Fue muy enérgico, fue al lugar preciso, alguien dice que huyó de Jezabel, de una mujer, pero en realidad no huyó. Él se fue al lugar más seguro de la tierra en ese minuto, que era el monte de Dios. Nadie huye al monte de Dios. Todos nos refugiamos en el monte de Dios. Buscamos dirección en el monte de Dios. Dios lo fortaleció para ir al monte de Dios. Hermoso ese pasaje de Elías. Hasta que llega el final del ministerio de Elías, tiene que partir. Sabemos que es arrebatado en un torbellino al cielo, y cuando va subiendo en esta manifestación gloriosa, extraordinaria, él deja caer su manto y lo recoge Eliseo, que era su compañero, su discípulo. Y Eliseo comienza un ministerio llamado por Dios muy especial. Notemos que lo primero que hace Eliseo con el manto es justamente este río Jordán, que hoy nos vamos a referir, lo abre con el manto, el río se abre. O sea, es espectacular. Y comienza a manifestar él en su personalidad varios milagros. Muertos fueron resucitados, como el joven de la semana pasada. Un leproso fue sanado, ¿se acuerda el leproso extranjero? Naamán, ahí se recordarán, fue sanado. ¿Dónde fue sanado? En el Jordán. Y se sumergió 7 veces en el Jordán, o sea, hubieron 7 bautismos. No es menor eso. ¿Cómo sumergirnos 7 veces? ¿Qué significa eso? Algún día el Señor nos declarará eso. ¿Qué más pasó con este profeta de milagros? Una fuente envenenada fue limpiada. ¿Se
¿Se acuerdan cuando dijeron hay muerte en la olla? Estaban los hijos de los profetas comiendo, van a comer el guiso, ¡uy! Está envenenada esto, le habían echado algún fruto venenoso y él vino y contra las leyes naturales, estas perdieron su vigencia y él logró el milagro. Bueno, ojos fueron cegados, aceite multiplicado, etcétera. O sea, qué maravillosa manifestación de poder de Dios. Voy a volver a leer lo que les leí la semana pasada, porque esto me sirve de introducción también para ambos sermones. Lo que dice Hamilton Smith de Eliseo. Ustedes ya lo oyeron la semana pasada, pero es importante que lo recuerden. Cómo él define al profeta Eliseo, y con esta definición podemos comprender en mayor grado lo que quiero compartir hoy. Dice Hamilton Smith: trajo misericordia a los culpables, pero caminó apartado de su culpa. Enriqueció a muchos con la bendición del cielo, mientras que él mismo se conformó con ser un hombre pobre. Fue rico, pero no para sí mismo. Sin provisiones alimentó ejércitos enteros. Cosas con efecto mortal las transformó en inofensivas. Sin pan alimentó a una multitud. Sin medicina sanó enfermos. Sin soldados venció enemigos. Aún estando muerto dio vida a otros. ¡Qué espectacular! Ahora, cuando miramos esta biografía de Eliseo, no podemos sino trasladarnos en la mente y hacer la tipología inmediata. Es muy fácil hacer la tipología, encontrar el tipo. Los tipos y antitipos que aprendemos en los discipulados. ¿Qué es lo que es un antitipo? Es como hay una figura en el Antiguo Testamento que se revela en el Nuevo Testamento. Y este ministerio de Eliseo es un antitipo del verdadero tipo que es Jesucristo. Entonces Jesucristo fue el que hizo todos estos milagros. Sanó enfermos, multiplicó panes, etcétera. Trajo vida. Y notemos cómo el ministerio del Señor Jesucristo va a estar rodeando el Jordán. ¿Dónde fue bautizado? En el Jordán. ¿Dónde el Espíritu Santo habló de él? En el Jordán. Siempre el Jordán va a haber cambios. Cuando usted entra al Jordán o entraba al Jordán, podría ser un peregrino por el desierto, como Israel, atravesar el Jordán y salir un heredero de tierras de bendición. Usted podía meterse al Jordán enfermo de lepra, bautizarse 7 veces y salir del Jordán sano como la piel de un niño. Usted podía meterse en el Jordán como carpintero y salir como el ungido de lo alto, como el Señor Jesucristo. Entonces mucho tiene que decirnos este mensaje. Inclusive el nombre Eliseo significa mi Dios es salvación. Esas cosas del cielo, ¿no? Cómo está estructurada la palabra del Señor. Y son libros que tienen miles de años de diferencia. Entre la Segunda de Reyes y los Evangelios son años de diferencia. Y autores distintos, escritores distintos, pero inspirados por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Dios es salvación. ¿Ve? Entonces está ligado, es un tipo y un antitipo de el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esta óptica, con esta base, que es parte de la introducción del sermón del domingo pasado, tengamos en eso siempre presente que los milagros o los hechos acontecidos por el profeta Eliseo van a ser un claro referente a la obra de Cristo. Y ahí nos acercamos a nuestro tiempo. No vamos a ir a ver la historia de Eliseo como un simple hecho histórico, sino vamos a encontrar la historicidad dentro de la historia. Vamos a ver cómo impactó su entorno y cómo nos sigue impactando a nosotros, y podemos encontrar la bendita historia de la gracia manifestada ahí. Siempre la historia de la salvación va a aparecer en la Escritura. Ese es el principio. No hay historias para hacer dormir a los niños. No hay historias entretenidas, sino hay hechos portentosos que son señales del gran, bendito evangelio eterno que ha sido derramado a nuestras vidas. En el capítulo 4 vimos la influencia de fe en el hogar. Y si ustedes ya refrescaron la memoria, el domingo pasado hablamos de Eliseo haciendo fluir la fe en 2 hogares. En el hogar de una viuda
y en el hogar de una mujer pudiente. Ambos necesitaron ejercitar la fe, la influencia de fe en el hogar. En un hogar de necesidad, el Señor proveyó el aceite para que ellos se sustentaran milagrosamente. Pero tuvo que ser la oración en el hogar. Los hijos tuvieron que intervenir en el hogar con la madre y se provocó el milagro. En la otra esquina, en la otra vereda, estaba una mujer que lo tenía todo, pero era estéril. No tenía hijos. Había sido estéril toda su vida y su marido ya era anciano, pero tenían bienes. Y ella va a ejercer la influencia de fe en el hogar. Trae a Jesús, trae al profeta que representa a Jesús a vivir a su casa, y el profeta, por la palabra del Señor, le dice que ella va a tener un hijo y ella es madre. Llegó la bendición a su casa, pero el niño murió a los 12 años, se calcula, se muere. ¿Y qué hace el profeta? Con el poder de Dios le vuelve el aliento al niño. ¿Cómo es la influencia de la fe en el hogar? Puede pasar muchas situaciones, pero Dios va a estar presente. Ahora seguimos con esto de la influencia y me gustaría preguntar, ¿qué pasaría si una generación no recibe la influencia de alguien? ¿Qué pasaría si sus hijos no son influenciados por usted? Hay una generación que se pierde. ¿Quién va a influenciar a sus hijos? ¿Quiénes son los encargados de influenciar? ¿La escuela? ¿Los amigos? ¿La internet? ¿Quiénes van a influenciar a sus hijos? Los padres son los que tienen que influenciar a sus hijos. Porque si no hay influencia van a crecer en oscuridad, en tinieblas, condenados. Si no hay influencia del papá que le dice, hijo, vamos a ir es que hoy día no quiero, es que no me gusta. No, vamos a ir, tenemos que ir a adorar al Señor. Si no hay influencia de los papás, los hijos van a crecer y va a ser muy difícil que ellos vengan al Señor porque no hay influencia. Por eso la influencia se ejerce en el hogar. La mayor influencia sobre los hijos la tienen los padres. Los padres son los encargados, tienen la mayor influencia sobre sus hijos. Y estos relatos de estas mujeres en el hogar nos indican que fueron a su hogar, hicieron adoración en su hogar y Dios se manifestó en el hogar. Y el corazón de esos pequeños, esos jóvenes, tiene que haber quedado marcado para el resto de su vida. Yo le conté un par de testimonios la semana pasada y usted tendrá los suyos de cómo fue influenciada. Podríamos preguntar a la hermana Brenda cómo fue influenciada por su mamá. Y así cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Qué recuerdos tiene? Alguien lo influenció a usted en este camino del Señor. Alguien ejerció influencia sobre nosotros. No obstante, y aquí voy al sermón de hoy, no obstante, también hay una responsabilidad de influencia en la iglesia. No podemos decir, no, si la responsabilidad lo tienen solo los papás. Es verdad, hay influencia en el hogar, pero la iglesia es un lugar, una comunidad de fe donde tiene que ejercer influencia sobre todos, sobre padres, sobre hijos, sobre familia. La iglesia tiene esa misión, la iglesia tiene la misión de congregar a las familias y ejercer influencia de fe sobre ellos. Entonces, siguiendo con esta lógica de la influencia, encontramos en el capítulo 6 un relato de un trabajo que se realiza en la escuela de profetas. ¿Qué era esta escuela de profetas? Eliseo estaba compartiendo la verdad de Dios, las historias de Dios, compartiendo la palabra del Señor en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas, en un mundo de idolatría. Estaba compartiendo la palabra del Señor a un mundo que era antagonista a las cosas de Dios. O sea, era bien difícil. Pero veamos cómo los jóvenes quisieron venir a escuchar a Eliseo en un tiempo de oscurantismo. O sea, ahí hay un tremendo milagro. Dice Morgan, el valor principal de la historia que hoy hemos leído yace en su revelación de la influencia que Eliseo estaba ejerciendo en la nación. O sea, Eliseo no pasó desapercibido por la nación. Aunque la nación estaba en idolatría, aunque la nación estaba en liberalismo, como lo podemos ver en nuestros días.
¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la influencia en el colegio a los niños? ¿Cómo está la influencia en la educación, en las redes? Todo influencia negativamente y contra Dios. Pero habrán hombres que se paren como Eliseo a hacer influencia en su entorno. ¿Nos atreveremos a hablar la verdad de Dios, a ejercitar la fe en medio de una sociedad antagonista? ¿Cómo van a llegar nuestros hijos? ¿Cómo nuestros hijos van a crecer? ¿O los hijos están esperando crecer para irse pronto de la casa del Señor? Yo conocí jóvenes en mi infancia que lo único que querían era cumplir 18 años y no venir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque encontraban una dicotomía entre el hermano que estaba en la iglesia con el papá que estaba en la casa. En la iglesia el hermano Falcon, no era yo, el hermano, no, Angelito, adoraba al Señor, cerraba los ojos y los gustaba mirando porque irradiaba una áurea espectacular. Pero en la casa hablaba en lengua extraña. En la casa era violento. En la casa era un maltratador, un mal vividor, un mal vecino. Llegaba tarde al trabajo, no hacía el trabajo, era fraudulento para todo. Siempre andaba diciendo malas palabras, tocaba la bocina, bajaba el vidrio, sacaba sus manos no para glorificar al Señor. Entonces la dicotomía que hay entre una cosa y otra, ¿qué influencia se va a ejercer? Entonces sí hay una responsabilidad de la iglesia de ejercer influencia en su entorno, no solo en el lugar de adoración, sino en todo lo que hacemos. Y Eliseo hace esta escuela de profetas o de jóvenes que se están educando con el profeta, y este es realmente el gran milagro que vemos en este pasaje, que hay gente que a pesar del horario, a pesar del entorno, a pesar de la cultura, a pesar de que todo es contrario, quiere reunirse en torno a la palabra del Señor. Y podríamos decir aquí hay un tremendo milagro también esta mañana aquí en la casa del Señor. Habiendo tantas cosas por hacer, de descansar, de dormir hasta tarde, usted decidió venir a la casa del Señor a oír la palabra del Señor, y eso es extraordinario. Eso es nada más ni nada menos que el milagro y la intervención de Dios, y nos gozamos por eso. No es el pastor que lo influenció a usted, lo sigue influenciando el mismo espíritu de Eliseo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo, su palabra y su verdad. Bien, entonces, quiero que veamos en los minutos que nos quedan de sermón, en este relato vamos a encontrar la misión de la iglesia es siempre preparar un lugar físico para lo espiritual. O sea, la iglesia tiene que buscar lugar donde reunirse, tiene que haber un lugar de reunión. Esa es la misión de toda iglesia, tener un lugar donde congregar a las personas, y lo encontramos en esto. Y lo segundo que quiero notar acá es que esta comunidad de fe, esta iglesia, tiene la gran misión de dar testimonio de la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo encontramos la obra de Cristo en este pasaje que hemos leído? Un hacha que se cortó, que se cayó del palo y se fue a las profundidades. ¿Qué mensaje, qué obra de Cristo hay ahí? Eso es lo que tenemos que dilucidar esta mañana. Veamos el versículo número 1, dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, noten el milagro que hay acá. Tenían un lugar de reunión, pero se le hizo estrecho. ¿Por qué se puede hacer estrecho un lugar de reunión? Porque vino más gente, más jóvenes quisieron venir, más jóvenes quisieron ser hijos de profetas, más personas se quisieron congregar. Y eso es lo maravilloso. ¿Cómo las personas pueden venir a la fe? Es que el Señor los trae, el Señor los mueve. Dice la Biblia que no es del que quiere, no es del que corre. Usted está esta mañana en esta iglesia, en este lugar, no porque fue su fuerza de voluntad. Es por alguna razón el Espíritu del Señor quiso moverlo, traerlo y sentarlo en este lugar para adorar al Señor. Pero el lugar siempre es estrecho, y esa es la bendición que puede tener una congregación, que el lugar se vaya haciendo estrecho, que el lugar sea incómodo. Ahora, tenemos dos posibilidades ante la incomodidad. Decir:
busquemos un lugar más amplio, vámonos a la iglesia del frente, vamos donde el profeta Eliseo, dicen que por allá está, que aterrizó después del... Busquemos, inventemos algo. No, que vamos a ir a apretar, todo tan apretado, quedamos incómodos. No, prefiero no ir. Podemos tener esas opciones, ¿cierto? La opción de decir, no es mi problema. Hay oferta y demanda. Hay opción de seguirlo, a lo mejor seguirnos online nomás. No, prefiero verlo online más tranquilito de mi casa. Inclusive online lo veo desde mi cama, tranquilo. Sí, súper bien. Descansando, veo el culto, sin problema. O sea, tenemos muchas opciones. ¿Cuál fue la opción de ellos? El que estaba afuera y no podía entrar a escuchar a Eliseo dijo, no, yo me voy, esta cuestión está repleta, no hay nada que hacer. Podríamos decir, no nos importa, ¿cierto? Pero ¿qué pasó acá? Ellos le dicen, Eliseo, profeta, el lugar en que estamos se nota que es estrecho. Y Eliseo dice, sí, me di cuenta que es estrecho. Pero Eliseo requiere la colaboración de los demás. Y esto es lo que nos va a hablar este mensaje. Su número aumentaba de tal forma que pronto falló ese espacio. Eran jóvenes bien particulares, eran humildes, pero en este relato se nos habla que eran muy trabajadores. Y amaban tanto a Eliseo, lo amaban tanto que ellos querían estar en torno a Eliseo, en torno a la palabra. Y recuerde que Eliseo no es un tipo de una persona solamente, no es el personaje, es lo que representa ese personaje. Querían estar en torno entonces a Jesús, a la presencia del Señor. ¿Qué dicen ellos? Oye, ¿qué tenemos que hacer si el lugar es estrecho? La lógica nos dice, ¿qué tenemos que hacer si el lugar es estrecho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay que hacer si el lugar se hace estrecho? Vamos ahora al Jordán, dice, vamos allá. El Jordán siempre es un lugar de cambios. Recuerde eso también. Jordán es un lugar de cambios. Usted entra al Jordán de una manera y sale del Jordán de otra. Entonces ellos necesitan un cambio, necesitan crecer. Entonces ellos dicen, vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Note esto. No se nos dice nada que eran carpinteros. Eran jóvenes que querían oír la palabra del Señor. Pero de pronto, cada uno tuvo una misión. ¿Qué misión? Cortar un árbol. Mándeme a mí a cortar un árbol, no sé cómo cortar un árbol. Oiga, Eliseo, yo vine aquí a escuchar palabras, no me hablen de cortar árboles. Si yo no soy carpintero. Pero ¿qué dice acá? Bueno, ayudemos a los que sepan. Que los oficiales se encarguen. Que los predicadores, ellos tienen que... No, dice, tome cada uno, vaya a cortar una viga de un árbol. Cada uno. ¿De qué era la misión? Si querían estar cómodos, si querían seguir escuchando la palabra del Señor, ¿de qué era la misión? De todos. Eso es lo primero que observo acá. Hagamos allí y hagamos allí lugar en que habitemos. ¿Dónde querían habitar? De nuevo, en el Jordán. Ellos están en Gilgal, distante del Jordán. Hay una separación. Ellos dicen, miren, tenemos que buscar un lugar más cómodo. ¿Dónde vamos a ir a buscarlo? Bueno, vamos allá al lado del Jordán. ¿Por qué al lado del Jordán? Como la humedad permitía que el bosque creciera, hubieran árboles. Entonces vamos allá, cortemos una viga allá y allá construyamos, al lado del Jordán. ¿Se dieron cuenta que ellos van a movilizarse todos? ¿Y todos van a buscar su comodidad? ¿Sí? Están ahí, ¿cierto? Todos. ¿De qué era la misión? Todos. Y el que no sabía cortar árbol, tenía que aprender a cortar árbol. El que no tenía hacha, tenía que conseguirse hacha, pero todos iban a ir a trabajar. ¿Qué significa? Que cada uno iba a recibir instrucción, cada uno iba a ser capacitado y cada uno iba a recibir su talento, su don en la mano para construir. La obra del Señor requiere del trabajo de todos nosotros. Todos debemos contribuir al engrandecimiento de la obra del Señor. Todos tenemos que poner nuestros dones al servicio. Bueno, hay un cambio de actitud. Tiene que haber un cambio radical de actitud. ¿Cómo estaban ellos? Estaban en un salón.
un día sábado sería, nosotros estábamos el día domingo, estaban sentados, escuchando a Eliseo. Al estar sentados, estaban en una actitud de pasivos. ¿Cómo están ustedes ahora? Pasivos. Están tranquilitos, pasivos. ¿Cómo están? Pasivos, por lógica, no pueden estar activos. Los niños están activos por una cosa lógica, pero los adultos están pasivos y se van a ir a su casa pasivos. Pero ¿qué se requiere aquí? ¿Qué se dijo en la escuela de profeta? Pongámonos de pie, no lo estoy diciendo a ustedes. Pongámonos de pie y vamos todos a cortar no, es que yo tengo que preparar el almuerzo. Es que yo tengo que hacer esto otro, es que yo no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, no vayan ustedes nomás. Dijo, vamos y tome cada uno una viga. Y fueron todos a trabajar a la obra del Señor. Ahora, esto va a ser una manifestación de la fe de la iglesia. La iglesia tiene que movilizarse en fe. Siempre el Señor se va a mover en favor nuestro, pero tiene que la iglesia movilizarse en fe. Tiene que poner su vida a disposición, dejar de ser pasivo. Y la única manera de dejar de ser pasivo a ser obrero es ir al Jordán. Hay que pasar por el Jordán. Siempre en el Jordán va a haber cambio. Tenemos que sumergirnos en el Jordán para sanar la lepra. Tenemos que sumergirnos en el Jordán para cambiar de oficio y ser sacerdotes para el Señor. Tenemos que entrar al Jordán, sumergirnos ahí para salir nuevos nacidos en el bautismo del Espíritu. Tenemos que pasar por el Jordán, donde vamos a entrar esclavos y vamos a salir libres. Tenemos que pasar por el Jordán, tenemos que movilizarnos. Siempre la iglesia es llamada a movilizarse. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. ¿Van a haber dificultades? Por cierto que las van a haber. Pero ¿qué hay que hacer frente a esto? La misión de la iglesia entonces es preparar un lugar físico por la fe. ¿Qué pasaría si dejamos abandonada la iglesia? ¿Qué pasaría si le dejamos la responsabilidad del ejercicio de la fe a otros y no lo hacemos nosotros? ¿Quién va a ejercer el trabajo de influenciar a otros entonces? Si usted no lo hace, si usted está pasivo toda su vida. Esa es la gran pregunta que quiero dejar planteada esta mañana. ¿Quién va a influenciar en la iglesia? ¿Quién lo va a hacer si usted está pasivo? Si no nos movemos, si no nos movilizamos. Y aquí viene, ya para ir en la segunda y parte final de este mensaje, ¿cuál es la misión de la iglesia fundamental? ¿Para qué necesitamos un lugar físico? ¿Para qué necesitamos un lugar más amplio? ¿Para qué tenemos que movilizarnos? ¿Para qué tenemos que trabajar todos? Para influenciar en otros el testimonio de la obra de Cristo. O sea, esa es la misión de la iglesia, que la misión de la iglesia es dar testimonio de Cristo a otros. Y aquí aparece este relato que es paradójico. Es bien impactante cuando lo leemos, ¿cierto? Y nos podríamos quedar pegados en la historia. Pero veamos qué es lo que hay detrás de esta historia. Este es un testimonio gráfico entonces de la obra de Cristo en la iglesia. Ya aconteció, dice, llegaron al Jordán, cortaron madera, versículo 4. Y aconteció que mientras uno de estos convocados derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! ¿Qué vemos acá? Que hay un muchacho que está ejerciendo una labor. ¿Cuál labor? De edificar la obra del Señor, la casa del Señor. Está cortando un árbol y de tanto pegarle, lo más probable es que el hacha que tiene en su mano no tiene filo. Porque al darle golpe se fue soltando del mango y al pegarle de pronto se suelta. Y aquí da la evidencia de que estaban al lado del Jordán. Cuando le pega demasiado fuerte, el hacha se va a dar el otro golpe y el hacha saltó lejos.
y tanto así saltó que cayó en las profundidades del agua. Eso es algo normal. Pero aquí viene lo extraordinario de este relato. Nos dice que él tenía un compromiso con quien le prestó el hacha. Dice, Señor, era prestada el hacha. Se dio cuenta, relata, por alguna razón aparece en la escritura que nos da ese detalle, que es prestada. El joven se aflige al perder una herramienta que es prestada. Entonces, él le dice, y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Hay un compromiso transgredido. ¿Se recuerdan ustedes que fueron ellos a cortar, pero no eran leñadores? Pero están ejerciendo, tuvieron que conseguirse herramientas. O sea, la obra en el Señor, la obra que vamos a ejercer en la obra del Señor, no es con nuestras capacidades. La influencia que vamos a ejercer en la iglesia no es con nuestras competencias, con nuestras habilidades. Necesitamos recibir en nuestras manos herramientas. Por eso que hablamos de capacitarnos, por eso hablamos de participar, por eso hablamos de crecer, de recibir en nuestra mano los dones del cielo. Para trabajar en la obra del Señor requerimos un compromiso de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestra mano. ¿Cómo se construye la obra del Señor? Se construye con los dones que Dios le ha prestado a los hijos de la iglesia. Usted tiene dones que tiene que ejercer. Usted tiene dones que tiene que ejercitar. Usted tiene dones con los cuales va a influenciar su entorno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si no los pone a disposición de la obra del Señor? Si usted prefiere hacer otras cosas que servir al Señor, entonces la pregunta es, ¿dónde está su don? ¿Dónde quedó el don? A este muchacho, el don se fue a las profundidades del Jordán, quedó escondido en el lugar. Llegó a la profundidad y quedó en la profundidad. Ahora, me gusta lo que dice Eliseo y le pregunta, ¿dónde cayó? Parece una preguntonta, ¿no? ¿Dónde cayó? En el agua. Pero dime el lugar exacto, ¿dónde cayó? En el agua, ahí. Indícame, ¿dónde está? No la vemos porque, dicho sea de paso, las aguas del Jordán son turbulentas. ¿Se acuerdan que Naamán no se quería sumergir en ellas porque las encontraba sucias? Entonces usted no iba a mirar hacia las profundidades y encontrar el hacha, no se veía. Pero el profeta le dice, ¿dónde se cayó? ¿Dónde quedó escondido? ¿Dónde la guardaste? ¿Dónde la tiraste? Y el joven en un acto de fe le indica, ahí se cayó. ¿Cómo iba a ser posible? Es un río caudaloso, es un río torrentoso, no es que usted se va a sumergir a nado, va a ir a las profundidades y con un snorkel y poder encontrar el hacha y traerla arriba. O Eliseo decir, yo voy a nadar. No tenía esa capacidad y no se podía. Entonces la pregunta que está haciendo requiere una manifestación de fe del oyente. Y la manifestación de fe la vemos en el joven que dice, ahí se cayó. Eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros esta mañana. ¿Dónde dejamos guardado nuestro talento? ¿Debajo de la pena? ¿Debajo del trabajo? ¿Debajo de la amargura? ¿Debajo de las tristezas de la vida? ¿Dónde se nos cayó el talento? ¿En qué lugar cayó? Entonces, la única manera de que venga un milagro del Señor y usted se transforme de pasivo a obrero, es que lo primero tenemos que ver es dónde está su talento guardado. ¿Dónde está escondido? ¿Dónde quedó tirado? ¿En qué lugar quedó tirado? ¿Ante qué crisis quedó tirado? ¿Ante qué situación quedó tirado? ¿Por qué está escondido? ¿Por qué está guardado un talento que puede ser útil para la obra del Señor? Necesitamos edificar un lugar. Necesitamos dar testimonio público de lo que el Señor ha hecho. Esta iglesia se ha construido en base a pura fe, pero de pronto parece que la fe la dejamos de ejercitar. Parece que nos volvimos pasivos, esperando, y no nos hemos movilizado. Yo le recuerdo a los hermanos más antiguos que salíamos a caminar por la fe por estas calles. Le recuerdo a usted que hicimos tantas locuras, fuimos al Cerro San Cristóbal, impusimos las manos ante Providencia. Y hoy día lo único que sabemos es de las 10:30 el culto hasta las 12:30 y un poquito más si el pastor está encendido, y sería... Y nos vemos el próximo domingo, y el próximo domingo, es que me llegó esto, es que no pude, y todo, y a otro 15 días, 2 veces al mes. ¿Qué vida espiritual es esa?
¿Cómo vamos a dar testimonio en el hogar y en la iglesia de la obra del Señor en mi vida? Porque cuando yo lo escucho a usted predicar, cuando yo lo escucho a usted adorar, sabemos, nos conocemos y decimos, qué obra maravillosa hizo el Señor en ese corazón. Cómo el Señor transformó esa vida, cómo el Señor cambió, cómo lo hizo de pasivo a obrero, cómo pone sus manos en la obra del Señor. Y nos gozamos cuando los hermanos trabajan para el Señor. Porque no se trabaja para una institución, ni para un pastor, no se trabaja para el renombre de alguien, se trabaja porque el Señor colocó dones en nosotros. Pero ¿dónde están guardados esos dones? ¿Dónde se te cayó? Dice Él. ¿Dónde quedó guardado? ¿Dónde quedó escondido? Queda escondido con un enojo, queda escondido con un pesar, queda escondido con una tragedia, queda escondido con una enfermedad. Como que los dones tienen licencia, como que los dones tienen licencia médica, como que los dones tienen subsidio, como que los dones se pueden dejar de lado guardados y utilizar de tiempo en tiempo. Y la Biblia me dice que Dios dio dones a los hombres. Dice que repartió a cada uno en particular. Usted tiene uno o más dones en su vida. Y pasamos la vida sin ejercitar nuestros dones. ¿Cómo vamos a dar testimonio entonces? ¿Cómo se va a ejercitar la fe si no estamos construyendo la obra del Señor? Si no estamos participando de la oración, del discipulado, no estamos participando de los cultos, no estamos participando en todo el quehacer de la iglesia, si no nos involucramos en las diferentes áreas de trabajo, ¿cómo vamos a levantar la obra del Señor? Necesitamos que usted ejerza sus dones, que pase de pasivo a obrero activo, a trabajar en la obra del Señor. Y vámonos al milagro para concluir esta mañana. El milagro es una tipología maravillosa. Y note el milagro. Podríamos habernos centrado en el milagro, ¿cierto? Pero el gran mensaje hoy no es solo referirnos al milagro. Oh, hizo flotar el hierro y así flotará tu vida. Y estás en la angustia y te has necesitado. Y Dios te va a levantar hoy día con el toque de Dios. Sal de las aguas. Crecerás como gigante. Ay, le entregamos palabras y todos se van contentos. Y pasivo un mes más. El milagro de este pasaje no es hacer flotar el hacha. El milagro de este pasaje es que gente quiera reunirse en torno a la palabra. Que gente esté dispuesta a dedicar tiempo a construir la obra del Señor. Ese es el verdadero milagro. Gente que está enferma, con crisis, con necesidades, con problemas, esté dispuesta a seguir adorando al Señor. Seguir creyendo, seguir dando testimonio. ¿Cómo está, hermana? Mire, estoy con la crisis, pero creo que el Señor lo va a hacer y aquí vengo a adorar al Señor. ¿Cómo está, hermano? Mire, me quedé sin pega, pero no importa, el Señor va a abrir camino, ya lo sé. Y después lo encontramos dando testimonio. Gente que tenía todas las puertas cerradas, de pronto vemos que trabajando en la obra del Señor, poniendo sus manos para el Señor, Dios les va abriendo puertas de bendición. Hemos escuchado el lamento y esa es nuestra labor, escuchar, hablar con los hermanos. Hemos escuchado el dolor de muchos, sufrimos por los hermanos. Decimos, Señor, trabaja en esa vida, trabaja en esa vida. Y vemos cómo el Señor empieza a hacer milagrosamente. Entonces, los milagros no son un milagro en sí mismo, tienen una señal. ¿Y qué hizo el profeta? Algo realmente contra naturaleza. La naturaleza perdió su vigor. Entonces, cortó un palo también. O sea, noten que él podría haberse parado, sigan esto, se podría haber parado a la orilla del Jordán y haber decir, ¡hacha, ven fuera! Y punto. Pero noten que él fue y cortó un palo. Se requiere madera. Vino, dice, y lo echó allí, lo puso al borde del río. Siguen el relato. Cortó madera, fue y lo puso a la orilla del río. E hizo flotar, y nos dice el hacha, nos deja súper claro que el hacha no era de plástico. Nos deja súper claro que el hacha era de hierro. E hizo flotar el hierro. El hierro no flota, estaba en las profundidades. ¿Podría haber flotado el hierro? Imposible. ¿Podría haber salido a la superficie el hierro? Imposible. No podía salir el hierro a la superficie. Imposible. Pero como el hierro que está en las profundidades
con un toque de madera puede salir a flote. ¿Cómo fue esto? ¿Qué nos está diciendo? Esta es la gran aplicación. Y aquí termino. Esta es la gran aplicación después de todo este mensaje. ¿Qué es lo que vemos aquí? La preciosa obra de Cristo. Mi vida es esa hacha también. El pecado de mi vida me tiene en las profundidades de las aguas del Jordán, donde hay juicio. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el pecado? Ahí quedó. ¿Dónde está la lepra? ¿Dónde está el juicio? Donde los hombres venían y se arrepentían y se tiraban al Jordán y tenían que ser bautizados en el Jordán y salían de las aguas. Ahí está mi vida en las profundidades, pero con un madero precioso puesto en esas aguas, esa vida puede ser levantada para servir al Señor. Para eso nos está diciendo, recuerda que tu vida estaba en las profundidades del Jordán sin posibilidad alguna, pero vino un hecho milagroso, un hombre maravilloso tomó un madero y sobre ese madero me abrió la puerta de la salvación. Ahora soy llamado hijo de Dios. Salí a la altura, salí en el bautismo, salí de las aguas. Y el Señor dice sobre mi vida, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pasa a ser hijo del Señor. Y a los que el Señor llama a trabajar no son incircuncisos. No son personas que de buena voluntad, no son personas que quieren colaborar. A los que el Señor llama a trabajar son hijos rescatados de las profundidades. Si vamos a servir por nuestra vida, hubo un milagro. El Señor me sacó de las profundidades por la cruz de Cristo. Y ahora soy llamado a servir. El gran milagro del Señor en mi vida. Y mi vida tiene que ser puesta a disposición. Mi vida ha sido prestada. Ay, Señor mío, era prestada, sí. El Señor colocó una vida prestada en mí. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si no predicar el evangelio. Ay de mí, porque me prestaron una vida. Yo no tenía ninguna capacidad para servir. Yo estaba perdido, yo no valía nada. Mi currículum era horrible, pero el Señor vino a mi vida, colocó la cruz en mi vida y me hizo flotar y me dijo, mi hijo eres tú, te presto una vida para que trabajes. El gran milagro está en el hacha y el hacha somos nosotros. El Señor ha colocado una vida prestada en mí para servirle, no para hacer lo que a mí se me antoja lejos de la casa del Señor, sino servirle en espíritu y en verdad, adorarle por su obra maravillosa. ¿Cuántos esta mañana quieren dedicarle su vida al Señor, hacer influencia en la iglesia? Cuando usted canta, cuando usted sirve, cuando usted adora, cuando usted participa, cuando usted se involucra, cuando usted trabaja con niños, con jóvenes, cuando usted trabaja dando la bienvenida, cuando usted pone sus manos en la obra del Señor, cuando usted contribuye. Es una vida que el Señor prestó. Usted no le está prestando nada al Señor. El Señor le prestó la vida a usted para que usted le sirva. Y esta mañana yo quiero invitarles al iniciar este año ya eclesiástico. Siempre marzo parte así, ¿no? Yo les invito a que este año dispongamos nuestra vida. Vamos a ver milagros acontecer entre nosotros. Vamos a tener un lugar precioso que el Señor nos va a dar, pero con usted, no con otro. Yo no quiero ir a golpear la municipalidad, a hablar con la alcaldesa. No quiero ir a conseguirme por ahí en bienes nacionales algo, porque no me dice eso la palabra. La palabra me dice que el Señor va a hacer flotar hijos, va a hacer flotar los dones, va a hacer lo imposible. Es que no cuente conmigo. Es que miren mi situación emocional, mi situación sentimental, mi situación económica. Oiga, ¿qué me dice de esto? ¿Qué situación tenía el muchacho? Una vida prestada que estaba en las profundidades del agua. Ahora estaba peor que antes. Pero el milagro del Señor hace flotar eso. Así quiere hacerlo el Señor con ustedes. A pesar de las circunstancias, quiere trabajar con su vida. A pesar de las circunstancias, está trabajando con mi vida.
Yo no estoy aquí por ser el super pastor, estoy aquí por pura misericordia del Señor. Porque el Señor hizo flotar mi vida de las aguas, de las profundidades, del lodo cenagoso, me ha librado. Yo le voy a invitar esta mañana que con toda contrición usted le entregue su vida al Señor. No estoy haciendo un llamado para que usted haga una oración, repite después de mí, no. Solo que usted en su fuero interno diga: Señor, tú sacaste mi vida de las profundidades y quiero servirte. Quiero encontrar un campo de acción y ser testimonio a la iglesia. Que otros lo vean y dicen: hoy, como me dice mi hijo, hoy me gustaría ser como, me dice él, y no voy a nombrar a nadie para no herir a otro, pero me gustaría ser como este hermano, dice el Santi, me gustaría ser como este otro hermano. No hay como mi hermana Brenda, dice, ya nombré a una. Que demos testimonio. Cuando el Santi dice: ese es mi pastor, aleluya. Que den testimonio de usted, de lo que usted hace. Esas son mis hermanas, esos son mis hermanos, esos son de la iglesia, esos son los que están contribuyendo, esos son. ¿Y quiénes son? Los rescataron de las profundidades para servir, cortar árboles, construir la casa del Señor y dar testimonio a muchos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor esta mañana.